Bienvenido, joven señorita estudiante. Soy el profesor David Ticona del área de Biología y Geografía. En la infancia, como también en la adolescencia, hemos experimentado el crecimiento de nuestro cuerpo, el crecimiento de nuestros órganos. Para llevar a tal efecto, las células tienen que reproducirse. En otras ocasiones también sufrimos ciertos accidentes, raspaduras de la piel, en la que tienen que regenerarse las heridas. Entonces, la reproducción juega un rol muy importante en este proceso. Hoy trataremos sobre la reproducción celular. El ciclo celular. El ciclo celular es una serie de etapas de crecimiento y desarrollo que se experimenta en una célula, desde el nacimiento hasta la reproducción. Las etapas del ciclo celular son dos, la interfase y la fase mitótica. La interfase es la fase más larga, que está pintada de color celeste, en la que la célula crece y hace una copia de su material genético. En cambio, la fase de M o fase de mitosis, la célula separa su ADN en dos grupos, divide su citoplasma para formar dos células. Bien, refiriéndonos a la interfase, que consta de tres fases. La fase G1, la célula crece, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa de ADN en su núcleo. También duplica el centrosoma. Los centrosomas ayudan o cooperan en la separación del ADN durante la fase M. Finalmente, en la fase G2, la célula crece aún más, hace proteínas y organelos, comienza a reorganizar su contenido y se prepara para el proceso de división celular. Tipos de división celular. Existen dos, mitosis y meiosis. La mitosis se lleva principalmente en las células somáticas. En cambio, la meiosis se lleva en las células sexuales. Refiriéndonos a la mitosis. La mitosis se lleva en las células somáticas. Es un tipo de división celular asexual en el cual la célula madre se divide para producir dos células hijas que son genéticamente idénticas entre sí. Consta de cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. La profase se caracteriza porque los centriolos empiezan a separarse, se forma el uso acromático, la cromatina se condensa formando cromosomas en el núcleo, desaparece el nucleolo y posteriormente también desaparece la membrana nuclear. Luego sigue la metafase. Los cromosomas se alinean en la placa metafásica o plano ecuatorial. Anafase. Las cromátidas de cada cromosoma se separan y son arrastrados a los polos opuestos de la célula. Telofase, que es la última fase. El uso acromático se descompone, se forman dos nuevos núcleos, aparece la membrana nuclear, reaparece el nucleolo y los cromosomas empiezan a descondensarse. Finalmente continúa el proceso con una citocinesis en la que los citoplasmas de las dos células nuevas se separan. Meiosis se produce en las células sexuales o gametos. A partir de una célula diploide se forman cuatro células haploides genéticamente diferentes. La división ocurre en dos etapas, la división meiótica 1 y la división meiótica 2. La meiosis es un tipo de división celular en la que se produce intercambio de información genética entre cromosomas homólogos. Se reduce a la mitad el número de cromosomas en las células, formando cuatro células haploides. La meiosis 1 también consta de cuatro subetapas: profase 1, metafase 1, anafase 1 y finalmente telofase 1. La profase 1 es la fase más larga y compleja de la meiosis. Los cromosomas homólogos se aparean e intercambian fragmentos de material genético. Esta profase 1 consta de 5 subfases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. En el leptoteno ocurre la condensación de los cromosomas. En el cigoteno ocurre el apareamiento de cromosomas homólogos. En el paquiteno ocurre la quiasma, es decir, el intercambio de material genético en algunos sectores de los cromosomas. En el diploteno desaparecen los complejos sinaptonémicos. En la diacinesis ocurre la desorganización de la envoltura nuclear.
Esta etapa es muy importante porque permite la recombinación genética y desde ya la variabilidad también. Metafase 1. Los cromosomas homólogos que constituyen las tetradas se alinean en el plano ecuatorial, constituyendo la placa metafásica. En la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos desplazándose a los polos opuestos. Finalmente, la telofase 1 se caracteriza porque se forman las membranas nucleares, se produce la citocinesis y la división del citoplasma. Meiosis 2. Se produce una breve interfase en la que no hay síntesis de ADN. Inmediatamente se produce la segunda división parecida a la mitosis. Inicia con la profase 2. Se rompe la envoltura nuclear, se forma el uso acromático. En la metafase 2, los cromosomas se alinean en la placa metafásica. En la anafase 2 se separan las cromátidas hermanas de cada cromosoma y migran a los polos de la célula. En la telofase 2 se forman las envolturas nucleares alrededor de los 4 núcleos haploides y se produce la citocinesis. En resumen, el resultado de la meiosis es la formación de 4 células haploides a partir de una célula madre diploide. En la primera división se separan los cromosomas homólogos y en la segunda división se separan las cromátidas de cada cromosoma. Las células hijas son haploides, pero genéticamente diferentes, que dan la variabilidad. Comparación entre mitosis y meiosis. La mitosis se da en las células somáticas, en cambio en la meiosis se da en los gametos o en las células sexuales. La mitosis permite el crecimiento celular en los organismos pluricelulares y la reproducción asexual en organismos unicelulares. En cambio, por meiosis se produce en los gametos, sean óvulos o espermatozoides. Por mitosis se forman 2 células hijas idénticas diploides entre sí. En cambio, por meiosis se forman 4 células haploides genéticamente diferentes. En la meiosis ocurren 2 divisiones sucesivas, en cambio en la mitosis solo una. En la meiosis ocurre el apareamiento de cromosomas homólogos, quiasmas, dando lugar al intercambio de material genético. Asimismo, esto permite la recombinación y la variabilidad genética. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.